Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de modelado básico de Cinema 4D. Esta es la clase número 4 y vamos a hacer una píldora. Mirad qué chulo. Vamos a hacer una píldora tan chula como esta. Últimamente estoy viendo mucho en foros y en canales de YouTube de gente que pregunta sobre cómo colocar directamente con Cinema 4D, por ejemplo, en una botella de cristal, una etiqueta centrada en la botella. Pues fijaros, nosotros lo vamos a hacer, pero con una pildorita. Mirad el logo de Twitter, qué chulo queda. Venga, pues vamos a hacer algo como esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo documento y comenzamos. Mirad, ¿por dónde empezamos? Vamos a venir a las primitivas de Cinema 4D y vamos a coger, pues precisamente eso, la cápsula. Esta cápsula. Vamos, si queréis, podéis estirarla un poquito. Ahí. Mirad, venimos aquí a mostrar sombreado Gouraud líneas. A mí me gusta marcar esa opción. Y vamos a poner más segmentos para tener una mayor definición en nuestra píldora. Para ello ponemos más segmentos de altura, mirad, más segmentos en tapa y más segmentos en rotación. Ya tenemos esto así de chulo. Perfecto. El siguiente paso, lo que vamos a hacer, ya habéis visto nuestra píldora. Ya sabéis que aquí en ventana podéis abrir tantos proyectos como queráis y tenerlos aquí disponibles. Entonces fijaros, si os fijáis, vamos a poner nuestro ProRender bien chulo y mirad, veis que tiene justamente un saliente en la mitad de la cápsula, porque sabéis que en las píldoras, por así decir, encaja una parte sobre la otra y dentro está pues la medicina. Entonces tenemos algo así, ¿lo veis? Fijaros qué bien queda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Mirad, vamos primero a volver a nuestra píldora y lo que voy a hacer es coger aquí las cuatro vistas. Tenemos la perspectiva superior, derecha y frontal. Ya sabéis que estas perspectivas las podemos modificar como nosotros queramos. Ya os dije en alguna clase que además si pinchamos aquí, iremos a la perspectiva en la que pinchemos. ¿Lo veis? De tal manera que nosotros nos vamos a poner en derecha, aquí. Y mirad, lo que voy a hacer, lo primero va a ser hacer editable mi cápsula. Vengo aquí, botoncito y editable. De manera que ahora puedo seleccionar lo que quiera de esta píldora. Mirad, me voy a caras. Vengo a la herramienta selección rectangular y marco, por ejemplo, así, esta parte. ¿La veis? Bien, pues mirad, qué fácil. Vamos a utilizar una herramienta que hemos utilizado en una de las clases. Vamos a pinchar el botón derecho del ratón y vamos a coger extruir. Nos ponemos fuera del objeto y tiramos, mirad, un poquito hacia afuera. ¿Veis? Vamos a venir aquí de nuevo a nuestra perspectiva y mirad lo que hemos hecho. Hemos creado una especie de saliente, ¿lo veis? En nuestra píldora. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues mirad, vamos a seleccionar todos esos planos que tenemos aquí pequeñitos para hacer un chaflán redondo. ¿Cómo lo hacemos? También lo hemos hecho en una de las clases. Lo que vamos a hacer es venir a selección de anillo y cogemos y pinchamos. Seleccionamos esa parte en amarillo, ¿lo veis? Venimos, botón derecho del ratón y cogemos biselar. Aquí en subdivisiones vamos a poner 5. Mirad, y vamos a venir hacia atrás. Ahí, ponemos 5 y tiramos hacia la derecha. Mirad, siempre control Z para volver atrás. Si no lo veis bien, lo ponéis aquí y ahí vais a ver
la parte redonda que hacemos. Mirad, venimos aquí. ¿Lo veis? Si queréis, para poner el ProRender solo tenéis que venir aquí, ProRender. Y aquí en ProRender, iniciar ProRender. ¿Lo veis? Y ahí lo tenemos. Digamos que es como una vista estándar, pero a tiempo real. ¿Lo veis? Perfecto. Sería lo mismo. Vamos a pinchar ahí para quitarlo. Y vamos a seguir con nuestro estándar. Porque lo que hace el ProRender es que consume muchos más recursos en el ordenador. Perfecto, ahí lo tenemos. ¿Qué más hacemos? Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora es pintar toda nuestra píldora de color blanco. Para ello, lo que hacemos es, pinchamos aquí en esta ventana inferior 2 veces y sacamos un material blanco. Y este le voy a meter directamente en la cápsula. Ahí. ¿Lo veis? ¿Qué más voy a hacer? Pues mirad, lo que voy a hacer es seleccionar la parte en la que quiero cambiar el color. Y voy a ponerle de un color Twitter, por ejemplo, un azul clarito, tal y como nosotros teníamos aquí, mirad. Mirad qué color más chulo tengo, ¿veis? Bueno, pues vamos a ventana, sin nombre, no lo hemos guardado todavía, y vamos a seleccionar la parte en la que yo quiero pintar. Para ello, mirad, vengo de nuevo a la vista derecha, lo voy a poner más grande, así, y me voy a situar ahí. Cojo la herramienta de selección rectangular, ¿de acuerdo? Y lo que hago es marco todo lo que quiero seleccionar y voy a seleccionar de momento hasta ahí. Más, voy a coger el de abajo también, hasta ahí. ¿Lo veis? Mirad, me voy a venir a la vista de perspectiva y veo lo que tengo seleccionado. ¿Veis que esto aún no lo tengo seleccionado? Bueno, pues no tengo problema, mirad, comprobáis que está todo seleccionado. La selección es lo amarillo y directamente lo que voy a hacer es seguir seleccionando. Mira, ¿cómo? Voy a coger la herramienta selección cíclica y voy seleccionando la periferia de mi bisel. Me pongo ahí y mirad, botón Shift o mayúscula pulsado y pincho. Y voy seleccionando todas estas que me quedan. Así de fácil. ¿Veis? Queda ahí una pequeñita esa. Ya lo tengo todo. Perfecto. ¿Y qué haría ahora? Pues mirad, solo tengo que venir, crear otra bolita, aquí pinchando 2 veces, y voy a crear una azul Twitter. Esta, por ejemplo. Ok. Y la voy a meter ahí. Y ya lo tengo. Mirad. ¿Veis? Para cambiar los colores y hacerlos brillantes. A ver, esta es la forma en la que yo tengo de llevármelo al Element 3D. Yo lo habéis visto en muchos tutoriales, que ya directamente, imaginaros que acabo la píldora y esta la quiero llevar a mi Element 3D. Bueno, pues directamente, con estos 2 colores que tengo aplicados, ya me sirve. Y en Element 3D aplicaría los colores tal y como yo quiera. Pero si quiero seguir en Cinema y quiero modificar estos colores y dejarlos brillantes, puedo hacer lo siguiente. Mirad, me voy a situar en un color, voy al color azul primero y lo que hago es venir a reflectancia, elimino este especular que tengo ahí, eliminar, y añado el GGX, me voy a Fresnel de capas, me voy a Fresnel y le digo dieléctrico, bajo hacia abajo, fijaros ya lo que tengo, y subiendo este IOR le doy más brillo o menos. Por ejemplo, ahí está bien. Ahí lo tengo. Y mirad lo que pasó. Ya tengo este con un color bien chulo. En el blanco hacemos lo mismo. Pincho 2 veces. Voy a reflectancia. Elimino. Añado GGX. Voy a Fresnel de capa. Fresnel dieléctrico. Bajo. Y aquí en IOR le pongo más o menos brillante. Fijaros, lo puedo convertir casi en plata. ¿Lo veis? Mirad. ¿Veis? Entonces este le voy a poner un poquito solo.
no mucho, ahí. Perfecto. Y ya tengo mi píldora con esos colores tan chulos. Este queda un poco verdoso. Vamos, aquí directamente le podéis cambiar ahora la tonalidad. Mirad. Más azulina, así. Y ya tenéis esa azulina. Vamos a ver el ProRender cómo nos queda. Mirad, voy a venir aquí. Esto está en estándar. Voy a poner ProRender. Y voy a ProRender, iniciar ProRender. Y fijaros qué maravilla. ¿Veis? Ya veis, el ProRender va a tiempo real. Yo le utilizo poco porque prácticamente todo lo que hago me lo llevo al Element. Y entonces, pues tampoco necesito estas terminaciones. Fijaros qué maravilla. Perfecto. Pincho aquí y salgo de mi ProRender. Ahí lo tengo. Bien. Mirad, ahora si queréis ponerle aquí, por ejemplo, el logo de Twitter, vamos a ponerle aquí abajo. Para ello, mirad, muy fácil. Voy a crear otra bolita, pincho 2 veces. Y a esta bolita, importante esto que voy a hacer. Venimos a alfa y la activo. Y aquí en textura cojo un PNG. Yo voy a meter este Twitter que tiene el fondo transparente, ¿le veis? Open. Perfecto. Le digo, ¿crea una copia en el directorio del documento? Sí. Ahí la tengo, mirad. Es blanca, ¿veis? Bueno, por lo que la quiero es cambiar el color. Para ello vengo aquí y voy a buscar el color más semejante a Twitter. Y como yo estoy poniéndolo brillante, a su vez lo que voy a hacer es venir aquí a reflectancia, elimino este y añado un GGX. ¿Lo veis? Voy a Fresnel de capa y en Fresnel dieléctrico. Y aquí le puedo subir un poquito el brillo. Así. Ok. Y ya le tengo aquí preparado. ¿Qué hago ahora? Mirad, ¿cómo lo meto aquí? Muy fácil. Directamente lo que voy a hacer es venir a las 4 vistas y voy a venir a la vista de la derecha. A esta de aquí. Voy a ponerlo así. Y lo voy a poner en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Mirad, cuando os quede una herramienta y no sepáis quitarla, pinchéis en la cruz y pinchéis fuera. Y ya la tenéis quitada, ¿vale? ¿Qué hacéis? Muy fácil. Lo que tengo que hacer es seleccionar la zona donde quiero meter el logo. De manera que cojo la herramienta de selección rectangular, pero fijaros, si no marco aquí solo elementos visibles, me va a marcar en los dos lados. Y eso no lo quiero, mirad. Mirad allá arriba, ¿veis? Por los dos lados. Y eso no lo quiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver de nuevo a la herramienta de selección rectangular y a ver esta y marco, pero seleccionar solo elementos visibles para que me seleccione únicamente esta cara. Mirad, y meto una selección donde quiero poner mi Twitter y voy a hacer algo así, por ejemplo. ¿Lo veis? Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirad, me voy a la vista de 3D, perspectiva, y veo que detrás no la tengo, solamente la tengo ahí. Y cojo este y le meto ahí. Y mirad lo que me ocurre. No me sale centrado como yo quiera, sale de cualquier manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirad, me voy a la bolita que acabo de crear con mi Twitter. Pincho el botón de la derecha del ratón y le digo ajustar a región. Y de nuevo le digo dónde quiero que me meta eso. Ahí. Y con este, mirad, con este le coloco, digo, sin repeticiones, le voy a colocar, si veis que le queréis más redondito, pues algo así. Y fijaros qué maravilla. ¿Qué os parece? Y ya tenéis vuestro Twitter ahí metido. ¿Veis? Brillante y como nosotros le queremos. ¿Qué os pareció? Chulo, ¿no? Bueno, a esto
Si no os gustan las tonalidades, pues es tan sencillo como si queréis cambiar el color, pues directamente aquí vais a color y le podéis poner más oscuro o más claro, ¿de acuerdo? Y aquí igual. Ahí tenéis. Perfecto, ¿eh? A mí me gustaba el otro. Bien bonito. Bueno amigos, pues este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Y nada, aquí acaba la clase número 4. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a todos, un saludo y cuidaros mucho.